Buenos días, doctora. El tema que Mi nombre es Mari Colque. El tema que vamos a exponer es sobre la lesión irreversible. Mm, Mi persona va a empezar con la introducción. La lesión es una parte fundamental para el diagnóstico clínico de la enfermedad que lo causa. Las células se encuentran en un estado homeostático de equilibrio en condiciones normales para cumplir con esas demandas fisiológicas normales. Cuando un factor etiológico o un estímulo fisiológico exagerado actúa sobre ello, se suele provocar una adaptación celular donde las células alcanzan un nuevo estado de equilibrio. Entonces, la adaptación son cambios reversibles en las células, cambios en el fenotipo, en el número y en el tamaño de la actividad metabólica o las funciones, en respuestas a los cambios en sus medios ambientales. Por lo tanto, la adaptación celular se puede definir como un cambio o alteración que puede sufrir la célula frente a estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, como puede ser la atrofia o hipertrofia. Puede ocasionar lesiones que se pueden o no degenerar. Vamos a hablar sobre la perspectiva de la lesión celular y la muerte celular. Cualquier agresión o estrés que es sometida a la célula y estos estímulos son de manera exacerbada va a ocasionar una lesión celular y si esta va a continuar, va a persistir, va a ocasionar lo que es la muerte celular. Bueno, hablando sobre la lesión celular irreversible, esta no va a tener posibilidad de la recuperación celular. Esta lesión se va a producir cuando los factores estresantes se exceden y la célula va a perder su capacidad de adaptarse y va a denotar a cambios patológicos permanentes que van a causar la muerte celular. La muerte celular va a derivar dos partes, que una es la necrosis y otra es la apoptosis. Bueno, las principales características de la lesión irreversible son aumento de la tumefacción celular, hinchazón de la rotura de los lisosomas, va a haber grandes descendantes amorfas en las mitocondrias, va a haber destrucción de membranas, va a haber cambios nucleares como la pignosis, la carioxesis y la cariólisis. Hablando sobre la muerte celular, esto se divide en dos, una que es la necrosis y otra es la apoptosis. La necrosis se puede dar en diferentes patologías, es accidental y patológica, va a afectar la membrana celular, mientras la apoptosis va a afectar el ADN y las proteínas van a ser dañadas y esta no va a afectar la membrana celular. Las principales causas de la lesión celular irreversible son las siguientes. Una es la privación de oxígeno, va a haber agentes físicos, va a haber cambios en los agentes químicos y fármacos, va a haber agentes infecciosos, va a tener reacciones inmunológicas y va a haber defectos genéticos. Y otra causa es el desequilibrio nutricional. Muy bien, mi nombre es Melanie Enríquez y les voy a hablar sobre la adaptación de crecimiento y la diferenciación celular. Para esto les voy a explicar lo que es la fase celular ante el estrés y a estímulos nocivos. Como podemos apreciar en la imagen izquierda, tenemos lo que es la célula normal. La célula normal pasa por una etapa de adaptación ante el estrés que pasa posteriormente a lo que es la lesión celular. Esta lesión celular se divide en dos, que puede ser la lesión reversible y la lesión irreversible. En la lesión reversible podemos ver que continúa su estado normal. En la lesión irreversible apreciamos lo que es la necrosis y la apoptosis, que ya es muerte celular. En la imagen izquierda, o derecha, perdón, podemos apreciar lo que es la relación entre células miocárdicas. Aquí tenemos lo que es un miocito normal que posteriormente pasa una etapa de adaptación, que posteriormente pasa a ser una lesión celular y posteriormente pasa a ser una muerte celular. La hipertrofia hace referencia al aumento de tamaño de las células. El órgano hipertrofiado no tiene nuevas células, sino que las células que ya contenía aumentan el volumen y por ende también aumenta el volumen del órgano o el, digamos, músculo que abarcaba este. Este es un claro ejemplo en los fisicoculturistas. Las mayores dimensiones de las células son debidas a la síntesis y a la condición metabólica. Algunas células responden mediante hiperplasia o hipertrofia, que más adelante vamos a ver lo que es la diferencia entre estos dos términos.
Puede ser fisiológica o patológica. En la fisiológica se va a apreciar más lo que es el aumento del crecimiento por hormonas y en la musculatura, ¿no? En la hipertrófica podemos apreciarlo en lo que es el corazón, cuando hay un aumento hemodinámico. Su mecanismo se debe a la mayor producción de proteínas celulares. Bueno, acá podemos apreciar un poco de un estiramiento mecánico que va a ser el aumento de la carga de trabajo en agonistas que, por ejemplo, pueden ser hormonas, androgénicas, factores de crecimiento. La hiperplasia. Bueno, es el aumento del número celular de un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Puede ser fisiológico o patológico. En este caso, cuando hay una hiperplasia fisiológica se produce por exceso, mejor dicho, de una hormona en algún órgano que es sensible. Y en la hiperplasia patológica podemos apreciar la hiperplasia endometrial. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de las células. Es consecuencia de la disminución de la síntesis de proteínas. Lo propio, ese tiene su subdivisión, que es la fisiológica y la patológica. Entonces, la patológica normalmente se va a dar en lo que es por la falta de actividad, pérdida de inervación, en la disminución del riego sanguíneo y quizá una nutrición inadecuada. En la metaplasia es un cambio irreversible en el que el tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo de células. No se debe a un cambio en el fenotipo de un tipo celular ya diferenciado, sino que es consecuencia de una reprogramación de células madre que se sabe que existe en los tejidos normales. Muy buenos días, doctor y compañeros. Voy a continuar hablando de los mecanismos de la lesión celular. Los mecanismos por los cuales una célula se lesiona son muy diversos. Entre ellos hay los mecanismos bioquímicos y moleculares, siendo los bioquímicos que voy a hablar en el día de hoy. Los principios comunes a todas las formas de lesión celular son tres. El primero sería la respuesta celular a los estímulos lesivos. Depende de la naturaleza, duración y gravedad de la lesión. Segundo, las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo, estado y de la adaptabilidad de la célula afectada. Y tercero, en la lesión celular están aplicados varios mecanismos bioquímicos que actúan sobre diversos componentes celulares esenciales. Bueno, los mecanismos bioquímicos que son de manera más frecuentemente afectados son cuatro, que es el daño mitocondrial, bomba de calcio, daño de la membrana plasmática y daño del ADN y proteínas. Un ejemplo que les voy a dar sería del daño mitocondrial. Las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en todas las vías de lesión y muerte celular. Todos sabemos que la mitocondria tiene la función de producir energía, producir ATP, ¿no? Cuando se produce un aporte disminuido de oxígeno, se aplica toxinas o radiación en las células del organismo y puede producir un daño a la mitocondria. Y va a producir una generación de ATP disminuida y un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Y este conjunto va a generar múltiples anomalías celulares que van a desencadenar, por último, una necrosis celular. Necrosis de liquefacción. En la necrosis de liquefacción, en esta parte no se puede observar ninguna arquitectura celular conservada ni morfología. Se encuentra infiltrado polimorfos como producto de inflamación aguda, con un resultado de absceso, una cavidad formada por la necrosis en un tejido sólido. Como por ejemplo aquí se puede observar epidermis con extravasaciones, infiltración de leucocitos. Cuando hay infección bacteriana o por hongos, es por afección de hidrolasas o polimorfonucleares, por una reacción inflamatoria aguda. Esto se debe a una reacción del sistema inmune debido a la entrada de microorganismos extraños.
Muy bien, yo voy a continuar hablando de la necrosis coagulativa. En este tipo de necrosis se produce una coagulación de las proteínas estructurales de la célula. Hay una pérdida de agua que condiciona la modificación de la célula, o sea, la célula se queda bien seca. Este tipo de necrosis aparece en situaciones de isquemia e infarto de órganos sólidos como el corazón, vasos, riñones, ¿no? Y macroscópicamente tiene un aspecto acartonado, seco, de color gris o amarillento sin brillo. Ya microscópicamente, las células pierden su núcleo y forman masas homogéneas, pero no se pierde la arquitectura normal del tejido o el órgano afectado. Bueno, yo soy Maciel Paritores y ahora también les voy a hablar sobre la necrosis gaseosa. En sí, la necrosis gaseosa es la combinación de proteínas y lípidos coagulados. Se produce sobre todo en los focos de infección tuberculosa, como el de bacilo de Koch. El término gaseosa significa parecida a queso, que es blanquecino, es friable y la zona es fría. En esta imagen podemos ver el aspecto macroscópico y microscópico. Bien, en la imagen izquierda se observa la necrosis gaseosa en un linfonódulo con tuberculosis. Y en la imagen derecha, la necrosis gaseosa está más extendida en granulomas, como podemos ver. Yo soy Juan Carlos Mamani y les voy a explicar lo que es la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular por un proceso de un suicidio programado. En sí, las células que van muriendo se van activando por las enzimas intrínsecas. Bueno, estos actúan a que degraden el citoplasma y también el ADN nuclear. También las causas apoptosis, normalmente esto se produce en el desarrollo y también en la edad adulta. Y bueno, y esto sirve para erradicar lo que es las células no deseadas. Y una vez que pasan sus límites, estos van eliminándole. Y bueno, hay diferentes causas, que uno son las apoptosis en situaciones fisiológicas, que estos van destruyendo las células. Y también la involución de tejidos dependiendo de hormonas y también la pérdida de células con proliferación celular y las eliminaciones de linfocitos. Y hay otra apoptosis en condiciones patológicas, que esto van afectando lo que es el ADN y también la acumulación de proteínas. También son las muertes celulares infecciosas y las atrofias patológicas. Y también hay unos cambios morfológicos que esto van a la retracción de células con desacción de la cromatina y bueno, también lo que son las formaciones vesiculares, citoplásmicas y los cuerpos apoptósicos, y también los fagocitos de células apoptósicos. Y hay doble mecanismo de apoptosis que está dividido en vía intrínseca y vía extrínseca. En la parte vía intrínseca tenemos lo que es la mitocondrial, en la vía extrínseca tenemos lo que son los receptores de muerte. Y hay una correlación clínico-patológico también, que es el daño en el ADN y también el mal plegamento de proteínas y también la apoptosis por la TNF. Bueno, yo voy a continuar. Mi nombre es Yadis Rojas. Yo voy a explicar lo que es la necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa es la muerte de tejido a consecuencia de falta de irrigación sanguínea que podría ser a causa de una infección bacteriana o un traumatismo. Y estas se clasifican en gangrena húmeda, gangrena seca, gangrena interna y gangrena de Fournier. En la gangrena húmeda, como podemos ver en la imagen, se caracteriza cuando hay un hinchazón o una ampolla con aspecto húmedo, blando, pútrida. Al lado derecho podemos ver microscópicamente en la parte derecha, se puede observar los músculos ya conservados y en la parte derecha se puede ver parte con inflamación necrótica, con infiltraciones de inflamación. En la gangrena seca, esta se caracteriza por la piel seca, arrugada, que avanza lentamente, generalmente en personas que tienen de vasos sanguíneos, como en el caso de arteriosclerosis o en los casos del pie diabético, tal como se ve en la imagen. Al lado derecho, microscópicamente podemos observar una necrosis con líneas separadas
sobre todo dada en un tejido de granulación, lo cual hay una proliferación de vasos sanguíneos de pequeño calibre. En la imagen también se puede observar una necrosis coagulativa que va afectando lo que son los vasos sanguíneos. En la gangrena interna, estas generalmente afectan a lo que son los órganos internos, como por ejemplo en los intestinos, vesículas de apéndice. Este tipo de gangrena produce cuando se bloquea lo que son los flujos sanguíneos de un órgano. Microscópicamente podemos observar al lado derecho una necrosis de la mucosa intestinal con infiltrados de inflamación o vasos y también como los vasos sanguíneos dilatados. En la gangrena de Fournier, usualmente este tipo de gangrena comprende más en los órganos genitales. Los hombres se ven más afectados con mayor frecuencia que las mujeres. Como se ve en la imagen, la parte necrótica va avanzando en la parte del escroto. A la derecha podemos observar lo que es la necrosis. Microscópicamente se observa una necrosis con presencia de edema, con inflamaciones. Esto es debido a usualmente a las bacterias de Staphylococcus y el Streptococcus. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.